huracán Huila tocó tierra como categoría 3 en las inmediaciones de Escuinapa, al sur de Sinaloa, y en Acaponeta, en Nayarit. En las próximas 48 horas se prevén lluvias torrenciales en Durango, Nayarit y Sinaloa, así como tormentas muy fuertes a intensas en Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Mientras tanto, en Nayarit, habitantes de 3 comunidades del municipio de San Blas fueron desalojados por la fuerza ante la negativa de dejar sus hogares como medida de prevención. Llama el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a participar sin presiones en la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el próximo jueves. Rechazó una crisis financiera, devaluación o intranquilidad de inversionistas si se descarta la opción de continuar la obra en Texcoco. En el Congreso de la Ciudad de México, la bancada de Morena propuso reformar la Constitución local para reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos en la capital del país. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y este martes 23 de octubre lo invito a que se quede con nosotros porque hay muchísima información. El huracán Huila, la caravana migrante y por supuesto ya se está calentando el terreno rumbo a lo que será esta consulta ciudadana para decidir el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vaya polémica, pues. Los saludo con mucho gusto, así como saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, quédese con nosotros que les tenemos los detalles de la información generada hasta ahora. Ya estamos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Toca tierra el huracán Huila como categoría 3 en las inmediaciones de Escuinapa, al sur de Sinaloa, y Acaponeta, en Nayarit. En las próximas 48 horas se prevén lluvias torrenciales en Durango, Nayarit y Sinaloa. Tormentas muy fuertes e intensas en Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Desalojan a más de 4.250 personas a causa del huracán Huila y depresión tropical Vicente. Los pobladores fueron llevados a 58 refugios temporales en los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. El Comité Nacional de Emergencia suspendió las actividades comerciales, industriales y turísticas en los municipios costeros. Autoridades federales suman 1.699 solicitudes de refugio de migrantes centroamericanos que integran la caravana, mientras que 495 hondureños decidieron retornar a su país. Las peticiones provienen particularmente de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres, quienes se encuentran alojados en el recinto ferial de Tapachula, Chiapas. La caravana de madres migrantes en busca de sus hijos desaparecidos ingresó a México para recorrer 12 estados. El grupo cruzó al país de manera documentada por el puente internacional Talismán. Hasta el 7 de noviembre recorrerán localidades de la ruta migratoria para tratar de encontrar a sus familiares que salieron en busca del sueño americano. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo hoy una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos que realiza México para atender la caravana migrante. Critica el presidente electo Andrés Manuel López Obrador la importación de 1.4 millones de barriles de petróleo crudo desde Estados Unidos por parte de Pemex. Afirmó que esta prueba que la política neoliberal de los últimos 30 años perjudicó la producción petrolera nacional. Vía Twitter señaló que le chocan los promotores del desplome de Pemex.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador llamó a participar sin presiones en la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que iniciará el próximo jueves. Rechazó una crisis financiera, devaluación o intranquilidad de inversionistas y se descarta la opción de continuar la obra en Texcoco. Jueves, viernes, sábado, domingo se van a instalar mesas, urnas en las plazas. Indaguen en el internet, en las redes, donde van a estar ubicadas las mesas y hay que participar. Ya saben que son dos opciones, de modo que a votar libremente, sin manipulación de ningún tipo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, advirtió que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México enfrenta riesgos que deben mitigarse, entre ellos el retraso de su construcción que puede repercutir en su costo. Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, reveló que durante un foro que se organizó hace unos meses, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que la terminal aérea en Texcoco sí era viable. Y a pregunta expresa y directa que le formulamos al respecto, y está ahí en nuestras redes sociales la grabación, nos dijo sin ambigüedades que el proyecto de Texcoco sí se podía realizar. Asegura la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, que se revisa el patrimonio de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La funcionaria sostuvo además que México es el primer país en inhabilitar y sancionar a funcionarios y empresas por el caso Odebrecht. Así lo dijo durante la comparecencia ante la Cámara de Diputados. Al día de hoy tenemos 10 procedimientos administrativos de responsabilidades que se han resuelto a la fecha con sanciones, 8 ya con sanciones consistentes en inhabilitaciones y multas económicas. 3 de inhabilitación para la constructora Norberto Odebrecht y una multa económica por 543.004 millones de pesos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que México se ha consolidado en política de comercio exterior y ejemplo de ello son los acuerdos comerciales con varias regiones del mundo. Estamos cerrando este sexenio con 200.000 millones de dólares de inversión extranjera, cifra récord histórica que supera por más del 50%, la más cercana en administraciones anteriores. Aprueba la Cámara de Diputados la creación de la sección instructora que se encargará de revisar la solicitud de desafuero contra el diputado Cipriano Charrés de Morena, presuntamente implicado en un accidente de tránsito en el estado de Hidalgo que dejó un muerto. Maestros afines a la exdirigente Elba Ester Gordillo exigieron frente a la Cámara de Diputados la derogación de la reforma educativa. Que se garantice mediante artículos transitorios en las reformas que los beneficios, prestaciones, ubicaciones y otros ingresos obtenidos por los trabajadores durante la vigencia de las normas actuales no resulten perjudicados en ningún aspecto con los cambios que se proponen. Anuncia la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, que en noviembre próximo se tendrá listo el estudio de grietas que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual permitirá determinar las oquedades que se deberán rellenar tras el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Tienen que entregar ya una parte de los estudios y hacia finales de noviembre otra parte. El objetivo es pues clasificar las grietas y al mismo tiempo encontrar en qué casos las grietas pues ya no se puede seguir viviendo ahí y en qué otros casos cuál es la manera de rellenar las grietas. Reporta la organización Semáforo Delictivo que el número de ejecuciones por el crimen organizado en la Ciudad de México se incrementó más del doble en el tercer trimestre de este año y sigue en aumento.
capta una cámara de videovigilancia el choque de una unidad del Mexibús de la línea 1 contra la estructura de un puente peatonal que dejó 22 personas lesionadas. Esto en la colonia Industrias Ecatepec, en el Estado de México. Así fue el colosal accidente vial. En el panorama internacional, en el Reino Unido, la cadena británica Sky News informó que fueron hallados los restos del cadáver descuartizado del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que la muerte de Khashoggi dio pie a uno de los peores encubrimientos de la historia. Ellos tenían una muy mala idea para empezar. Fue mal ejecutada y el encubrimiento fue uno de los peores de la historia. Es muy simple, mala jugada, nunca debió ser planeada. Alguien realmente lo arruinó y tuvieron el peor encubrimiento. Y donde debieron haberse detenido es en el punto donde lo pensaron, porque creo que el que pensó en esa idea está en graves problemas. En Italia, una falla en unas escaleras mecánicas en el metro de Roma ocasionó un accidente entre aficionados de fútbol que se dirigían al Estadio Olímpico. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, hace un minuto aproximadamente la Comisión Nacional del Agua informó a través de su cuenta de Twitter que el ojo del huracán Huila ya se encuentra sobre la línea de costa en las cercanías de Escuinapa, Sinaloa. Es decir, el ojo del huracán ya está entrando a territorio mexicano. Estas son imágenes satelitales en vivo y en directo por parte de la Comisión Nacional del Agua. Como usted verá, este meteoro comenzó a acercarse a las costas del Pacífico mexicano con categoría 4, después se degradó a categoría 3 y en estos momentos ya está entrando a esta comunidad sinaloense de Escuinapa. Bueno, y precisamente ante la llegada de este huracán, al que han catalogado pues de peligroso, la Secretaría de Protección Civil evacuó a 4.250 personas de zonas de riesgo en regiones de la costa de los estados de Nayarit y Sinaloa, entidades donde el fenómeno ha tocado tierra la tarde de este martes y ha provocado alto oleaje. El director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, indicó que Huila se degradó a huracán categoría 3 con vientos de 195 kilómetros por hora en su centro y rachas de hasta 240 kilómetros. No pasa. ¡Por allá, güey! ¡Por el puente! Se lo va a llevar. ¡Ven, hermano! ¡No va a ver! ¡Ah, güey! ¡Vete a la vez! ¡Mira! ¡Perro! ¡Ya se le pagó! Mientras tanto, derivado del alto oleaje por la presencia del huracán Huila en Jalisco, 10 viviendas se inundaron en la comunidad de Punta Perula. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informó que derivado de la presencia del fenómeno se realizó la evacuación preventiva de comunidades en riesgo de las costas norte, sur y sierra. Las casas afectadas en Punta Perula llegaron a tener niveles de agua de entre 50 y 60 centímetros, por lo que se procedió al saneamiento y se trasladó a los habitantes al refugio temporal de la comunidad. Durante la noche y madrugada, Protección Civil continuó el patrullaje por las comunidades vulnerables y las carreteras federales 80 y 200, de las cuales se han retirado derrumbes y árboles caídos.
Mire, además de la llegada del huracán Huila, otra preocupación en Nayarit y Sinaloa es que los ríos corren sin una presa que tenga un control de ellos. Por tal motivo, las autoridades han alertado a los habitantes que viven en zonas aledañas que podría existir alguna vulnerabilidad, así lo indicó el titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra. El funcionario federal llamó a la población a estar alerta a las recomendaciones de protección civil, no solo ante la presencia de los ciclones, sino también a los frentes fríos. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos haciendo enlace en vivo y en directo con los encargados de protección civil, tanto de Sinaloa como de Nayarit, las dos entidades que se prevé sean más afectadas por la llegada de este huracán Huila. No se vayan.